Buenos días, hermanos, nuevamente que el Señor los bendiga. Vamos a tomar nuestros asientos. Como pueden ver, el pastor hoy su familia no está con nosotros en esta mañana. Ellos están de vacaciones. Como siempre les pido, estemos orando por él siempre. Pero gracias a todos los que estamos acá. Amén. Escogimos el equipo mejor, el mejor equipo. Aquellos que son fanáticos. Algunos están grabando el partido, pero estamos aquí. Este es el mejor equipo que tenemos. Amén. Tenemos unos cuantos anuncios, como pueden ver, como ya mencioné, el pastor no está acá, el estudio de los miércoles va a ser cancelado, no vamos a tener estudios, y tenemos un anuncio más después de este de Brother Jesse, que siempre tiene las pláticas o los estudios los viernes, los viernes, Salón C, tenemos a las 6:30, continuamos con este servicio. Creo que aparte de esto había un anuncio más ahí que no salió. If you can go to the next one. La conferencia de expositores. El pastor ha estado anunciando esto. Dios mediante podemos estar yendo a esta conferencia. Me incluye a mi persona. Primeramente Dios podemos asistir. Tenemos hasta el 11 y el 12 de septiembre para ir ahí y podemos registrarnos hasta el 31, que ya viene en julio, con ese precio de descuento. Había algo con el hermano Marvin. Creo que tenemos estudios esta tarde. El domingo que viene. El domingo que viene. Yo lo vi en los slides, pero no salieron acá. El domingo que viene tenemos a las 3 de la tarde en la clase hermano Marvin. Casa de hermana Marvin. Casa de hermana Marvin. Y hermano Marvin va a estar un poco confuso, pero los hermanos Marvin. Hablen con los hermanos Marvin. Pero muy bien, es el próximo domingo. No más anuncios aparte de eso. Tenemos las oraciones que siempre hemos estado mostrándoles a ustedes. Por favor, mantengamos en oración a todas las personas que están ahí, las situaciones. El poder de la oración es grande, hermanos. Honestamente, soy testigo fiel de eso. Como Dios puede mover montañas cuando ponemos nuestra fe en Él. Amén. Hermano David, si nos ayuda a hacer una oración en general por las peticiones que tenemos acá, por favor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, o buenas tardes. No, todavía son buenos días, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y tener un tiempo de oración, por favor. Amante Padre que estás en gloria en esta mañana, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque, Señor, nos has salvado, nos has dado la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos das una salvación, Señor, que es tan importante para nuestro diario, Señor, que tú siempre estás con nosotros a pesar de que a veces te fallamos, a veces somos infieles, Señor, pero queremos confiar en ti, queremos honrar tu santo nombre y, Señor, pedirte perdón por cualquier ofensa que hayamos hecho delante de ti. En este momento, Señor, venimos delante de ti para poner, Señor, estas peticiones, para que, Señor, tú estés sobrando en la vida de cada uno de los hermanos que están ahí en la lista. Tú conoces cada uno, Señor, por nombre, conoces de qué enfermedad padecen, Señor, y sabemos de que tu mano va a obrar de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias, Padre, porque confiamos en ti, sabemos de que no importa, Señor, lo que venga en nuestro camino, tú estás en control, Señor, y solo en ti podemos confiar. Tú eres nuestra esperanza, nuestro médico, Señor. Por eso pido en esta mañana para que esas personas que en este momento están sufriendo, Señor, de un dolor, de una enfermedad, que tú toques, Señor, sus mentes, sus corazones, y que ellos puedan, Señor, confiar plenamente en ti, porque sabemos de que solo en ti, Señor, hay salvación. Este cuerpo, Señor, eventualmente va a desaparecer, pero vamos a estar un día ante tu presencia. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana, alabando tu santo nombre. Y, Señor, pedimos de que el mensaje de esta mañana también llegue a nuestros corazones y que podamos aprender más y más de ti cada día. Gracias, Padre, quédate con nosotros en lo que queda de este servicio y que ante todo, Señor, tu nombre sea glorificado.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Podemos mantenernos de pie mientras los hermanos de la música pasen adelante. Aleluya.
Padre Santo, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu bondad infinita que muestras con nosotros. En esta mañana, Señor, estamos agradecidos a ti por darnos este privilegio de estar acá, Señor, para escuchar tu palabra, para compartir con los hermanos, Señor. Ahora, Señor, pedimos que podamos estar, nuestros corazones estar atentos a tu palabra y que podamos, Dios mío, escuchar de ti a través de tus siervos, Señor. Pedimos guianza, que todo lo que sea expuesto en esta mañana venga de parte de ti, Señor, a nuestros corazones y podamos estar listos para escuchar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. En esta mañana tenemos al hermano Jesse, que va a estar trayendo la palabra de esta mañana. Le damos las gracias. Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí me oyen? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor primeramente, hermanos, por este día. Porque la palabra del Señor dice que sus misericordias del Señor son nuevas cada mañana. El Señor es bueno. Y antes de empezar, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Miramos que el pastor se fue de vacaciones, pero se me ve que se llevó a la mitad de la iglesia. Pero vamos a orar que el Señor sea hablando, que sea palabra del Señor y no sea palabra mía. Me encanta un comentario que dice Paul Washer, que mis pensamientos y lo que yo crea sale sobrando. No importa. Lo que importa es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor y buen Padre, que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por este día, Señor, que usted ya tenía preparado, Señor Padre Santo. Antemano, Señor Padre, usted es un Dios soberano, Señor. Y usted conoce, Señor, lo que necesitamos, Señor. Especialmente, Señor, en estos tiempos, Señor Padre. Que su palabra nos advierte, Señor, que a lo bueno le diremos malo y a lo malo le diremos bueno. Señor Padre, yo le pido, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea palabra suya, Señor, para edificación de la iglesia, Señor. Que esta palabra pueda caer en tierra fértil, Señor, y dar mucho fruto, Padre. Yo le doy gracias, Señor Padre, por todo lo que usted hace y sigue haciendo, Señor. Lo alabamos y glorificamos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús, Padre. Amén. Amén. El Señor es bueno, hermanos, y vamos a entrar en un estudio, hermano, que aún dentro del estudio de los varones duramos casi 2 meses, hermanos, en la santidad de Dios y lo que Dios pide de nosotros hacia la santidad. Y es algo que, si miramos, en realidad en muchas iglesias se ha dejado de compartir sobre la santidad. Dice el pastor Juan Manuel Vaz que cuando predica uno sobre la santidad, o nos llama a ser santos, por el que dice la palabra, y cuando uno expone sobre la santidad, ya le llaman religioso, le llaman legalista, le llaman
de todo. Pero la palabra del Señor nos llama a ser santos, como Él es santo. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. La conducta de los salvos. No sé cómo dice su Biblia. En la Reina Valera dice llamamiento a una vida santa. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí miramos, hermanos, que la palabra del Señor nos manda a ser santos en toda vuestra manera de vivir, no en una parte, no en lo que yo creo, lo que yo pienso. Desde la semana pasada, hermanos, escuchando la predicación con Pastor Caleb, cuando escuchamos la predicación al Pastor Saúl, y aún los que vinimos a las clases de los miércoles, este miércoles, estuvo hermoso, hermanos, cómo la palabra del Señor nos confronta con el pecado y cómo nos llama a vivir una vida santa, apartados para Él. Él no nos ha rescatado y Él no nos ha llamado a vivir a conforme como nosotros queremos o pensemos. La palabra del Señor es clara, hermanos. Y a muchos no nos gusta ser confrontados con la palabra del Señor. Yo tengo un hijo, el papá de mi nieta la grande, que una vez me hizo una pregunta a él. Y yo le dije a él: antes de que tú me hagas esa pregunta, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres que yo te diga a ti lo que tú quieres escuchar? ¿O quieres que te diga la verdad? Porque a veces cuando yo te diga la verdad no te va a gustar. Pero si tú quieres que yo te diga lo que tú quieres escuchar, es diferente. Y la palabra del Señor nos llama y nos dice lo que no queremos escuchar en veces. La conducta de los salvos, nuestra respuesta a la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Aunque hemos pecado en su contra y nos hicimos abominación delante de Él, cuando creímos, nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de su propio Hijo. Habiéndonos salvado, nos ha llamado para ser su pueblo especial sobre la tierra. Una alabanza que se cantó el día de hoy. Y la pregunta es: ¿cómo deberíamos vivir en respuesta a esta grandiosa verdad? ¿Y cómo deberíamos vivir ante un Dios santo? La importancia de la santidad. Sería difícil hacer demasiado énfasis en nuestra necesidad de entender la importancia de la santidad de Dios y sus implicaciones para nuestra vida. Dios es santo
Y nosotros somos llamados a ser santos así como Él es santo. Y eso lo acabamos de leer, hermanos, en Primera de Pedro, del versículo 15 al 16. La idea principal detrás de la santidad no es pureza moral, pero sí es la idea distanciamiento. La idea es que Dios es apartado, diferente a su creación. Ambos en su naturaleza esencial y en la perfección de sus atributos. Pero en vez de construir un muro alrededor de su apartamiento, Dios nos llama a venir a Él y a compartir su distanciamiento. Y Él nos dice, sé santos porque yo soy santo. La santidad define esencialmente la nueva naturaleza y conducta del cristiano. En contraste con su estilo de vida anterior a la salvación. Miramos eso antes de que el Señor nos llamara, antes de que el Señor nos rescatara. La razón para practicar una vida santa es que los cristianos están asociados con el Dios Santo y deben tratarlo a Él, a su palabra, con respeto y reverencia. Y es algo que se ha perdido aún dentro de las iglesias, hermanos. Yo no sé cuántos años ustedes tienen en el Evangelio, pero el Señor me rescató en el 2010. En el 2009 salí de la prisión, en el 2010 el Señor me rescató. Y la reverencia que se miraba dentro de las iglesias no se mira hoy. No se mira hoy, hermanos. Se ha perdido la reverencia delante del Señor. El Señor Jesús le ha llamado a su casa de su Padre, casa de oración. La semana pasada estuvimos con una hermana del lado americano que mandó a sus hijos a Faith Camp. Me encantó lo que dijo esa hermana. No sé si lo compartí con alguien aquí. Pero ella dijo, llevo a mis hijos, y fui yo con ellos al campamento. Porque yo no llevo a mis hijos a perder el tiempo, a tener una reunión, asociarse. Yo voy a que mi hijo sea alimentado espiritualmente. A eso vinimos a la casa del Señor, a darle gloria, a darle gracias al Señor, especialmente por una semana más. Asociarnos es bueno después del servicio, afuera de la iglesia. Vinimos a la casa del Señor a honrarlo, a darle gloria y a escuchar su palabra, hermanos. La razón para practicar una vida santa con respeto y reverencia, por lo tanto, lo glorificamos mejor siendo como Él. Como Él, hermanos. Se me hace que fue este viernes que compartíamos con los varones. Bueno, no me acuerdo, hermano, y tengo una memoria que... Pero cuando Jesús predicaba y que Pedro le decía que era muy fuerte con sus palabras. Y aún le dijo Jesús, si quieres tú, vete también. Mira lo que dice Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí miramos muy claramente y usamos como excusa, no vamos a ser perfectos como Él. Y eso lo entendemos. Lo entendemos. Que no vamos a vivir aún una vida santa como Él a camino aquí.
Pero Él, si Él nos manda y su palabra dice, es porque Él quiere y requiere eso de nosotros. Miramos Efesios 5:1, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores. ¿A quién estamos imitando nosotros? Esa es la pregunta. ¿A quién imitamos nosotros? ¿A quién quieres parecerte? ¿A quién quieres imitar? Y la palabra del Señor a nosotros nos ha llamado a ser imitadores de Dios, como sus hijos amados. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ya no somos ignorantes de la palabra del Señor, hermanos. En especial si tú tienes más años caminando en el caminar del Señor. Ya no somos ignorantes. Como antes eras ignorante, dice la palabra del Señor. El Señor nos ha llamado a ser apartados del deleite de los deseos de este mundo. Apartados para Él. Para glorificarlo a Él. Mira lo que dice aquí igualmente. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en algunas cosas, en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Escuchando conversaciones, escuchando pláticas. Y cuando hermanos que me conocen, cuando voy a los estudios que está el pastor dando estudios, voy a la clase del hermano Brad, a cualquier estudio que yo voy, hermanos, en veces dicen, ¿por qué el hermano Jesse está tan callado? El hermano Jesse no habla. Me gusta escuchar, me gusta aprender, me gusta observar. Y de lo que no estoy de acuerdo, hermano, me gusta ir a mi casa a estudiar. Y la palabra del Señor nos enseña y nos muestra. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No nos dice nomás en un rato, no nomás en la iglesia, no nomás en los estudios. Escuchando, no sé si ustedes han escuchado a Chuy Olivares, escuchando una es como preguntas y respuestas igualmente, como T.D. MacArthur, escuchando una enseñanza así, estaban compartiendo y haciendo preguntas, estudiando y preguntando sobre las escrituras. Me encantó lo que dijo él. Y eso lo deberíamos usar nosotros como en práctica, hermanos. En nuestras reuniones, en nuestros convivios, en todo lo que hacemos. Estaban enseñando y platicando y haciendo preguntas sobre la palabra del Señor. Después de las pláticas del Señor a pláticas de otras cosas que no tienen que ver con nada con el Señor. Y dijo Chuy Olivares, empezamos en el espíritu, estamos terminando en la carne.
se quedaron callados, mejor empezaron a orar. Miramos en Gálatas, aún dice. Efesios 4, 20 al 24. Efesios 4, 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La palabra del Señor nos habla muy claramente, hermanos. Despojaos del viejo hombre. ¿Qué es despojaos? Quítate esa vieja vestidura. Lo que tú hacías antes, aléjate de todo eso. Yo les he compartido a varias personas, a varios hermanos, especialmente cuando vienen en el caminar del Señor, hermanos. Cuando empezamos a conocer del Señor, hermanos, para que tú puedas crecer en la palabra del Señor, hay que leer la palabra del Señor, hay que orar, pero hay que apartarse de todas esas personas, incluyendo nuestras familias, porque es algo que yo puedo testificar que lo he hecho, hermanos. Porque aunque tú quieras crecer y aprender y glorificar al Señor con su palabra, no podemos caminar en dos caminos. Dice la palabra del Señor, amaremos a uno o odiaremos al otro. Yo, conociendo del Señor, hermanos, buscaba del Señor, pero mis hermanos no querían nada con Dios. Y siempre me atraían, y siempre me atraían. Tuve que apartarme de ellos. Era necesario. Puede que para todos no sea la misma situación. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que nos apartemos de toda contaminación, de toda cosa que no le agrade al Señor, hermanos. Pero hay una cosa aquí tan importante igualmente, hermanos. Como hijos del Señor, como nacidos de nuevo en Cristo, seguí la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos una excusa tan buena para excusarnos. Seguí la paz con todos, dice. Mientras yo esté en paz con Dios, es lo que importa. La palabra del Señor dice aquí, seguí la paz con todos. Y cuando dice todos, son todos, hermanos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo podemos mirar en Hebreos 12:14. Somos muy buenos para citar, o antes, citar ese versículo. Que si la santidad nadie verá al Señor, pero se dejan la paz con todos. El pastor Caleb hoy predicó sobre amar a Dios y amar a tu prójimo, pero primeramente aquel de la fe, dice la palabra del Señor. Si tú no puedes amar a tu hermano con el que te sientas aquí, no puedes mirarlo, no puedes tener la conversación y amarlos, definitivamente estamos mal. Estamos mal, definitivamente. Porque si no podemos amar a nuestro hermano, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, hermanos? ¿Cómo?
No hay manera. En Hebreos 12:14, la versión Reina Valera 1960, exhorta a los creyentes a buscar. Cuando tú buscas algo, es porque tú estás buscando. A buscar la paz con todos y a procurar la santidad, enfatizando que la santidad es indispensable para ver al Señor. La frase seguir la paz con todos invita a mantener relaciones armoniosas y evitar conflictos, hermanos. Mientras que la santidad se refiere a una vida apartada del pecado y dedicada a Dios, siendo un requisito espiritual esencial para la comunión con Él. Este versículo también se interpreta como un llamado a la disciplina espiritual y moral, recordando que la vida cristiana implica esfuerzo. Oh, pero no tenemos que esforzarnos. Cristo ya pagó todo por nosotros. Somos salvos por gracia. Y sí es cierto, no estoy diciendo que no es cierto. Somos salvos por gracia, algo que no merecemos. Que algo que el Señor nos ha dado y no lo merecemos aún el día de hoy. Mi hermano Rabí me compartía ayer la plática que tenía. Y ahora es hermoso porque miramos algo, hermanos. La Biblia nos dice que somos salvos, ¿por qué? Por fe. Definitivamente. Pero Santiago nos exhorta que una fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe por mis obras. Santiago dice, no soy yo, hermano. Y las obras, recordemos, no es para salvación. Es evidencia de que tú eres salvo. Es evidencia que tú conoces y tienes una comunión con Cristo. Es evidencia que eres nacido de nuevo en Cristo. No es para ganarnos la salvación, porque es un regalo de Dios. Pero es evidencia de que tú has nacido de nuevo. Recordando que la vida cristiana implica esfuerzo consciente para vivir en paz y crecer en santidad. Diferentes traducciones y comentarios sugieren expresiones equivalentes como esfuércense por vivir en paz con todos o procurar llevar una vida santa. La enseñanza central es que la paz y la santidad no son opcionales, sino fundamentales para la relación con Dios y la visión de su gloria del Señor. Ahí miramos lo que leímos igualmente, 1 de Pedro, versículo 13. Y ceñid los lomos de vuestros entendimientos. El deshacerse de las maneras descuidadas de pensar. Traer los poderes racionales y reflexivos de la mente bajo control. Miramos una cosa, hermanos, el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primero? Amor. ¿Y con cuál cierra? ¿Con cuál cierra? Dominio propio. Y aquí miramos bajo control, un dominio propio. Amor y dominio propio, hermano. Si tenemos ese dominio propio, todo eso, hermano, encaja. Significa controlar lo que piensas, controlar sobre lo que decides, poner tu mente alerta, enfocada y disciplinada, evitando pensamientos que nos alejan de Dios. Y vivir en obediencia, hermanos. Pero nadie puede vivir en obediencia. La palabra del Señor nos dice que obedezcamos su palabra.
abandonar los antiguos deseos pecaminosos, nacidos de la ignorancia, y vivir como hijos obedientes. Aquí miramos que el apóstol Pedro escribió esta carta desde Roma, poco antes de sufrir el martirio. Aquí miramos que los cristianos no judíos, gentiles, dispersosos por las provincias de Asia Menor. Y aquí miramos una situación, hermanos. Era una minoría perseguida, discriminada y marginada por no practicar los cultos paganos de la época. Pedro los anima a resistir el sufrimiento. Pedro los anima a resistir el sufrimiento, recordándoles que su verdadera ciudadanía está en el cielo, hermanos. Pase lo que estés pasando aquí, hermanos. Resistir el sufrimiento. El Señor nos ha llamado, hermano, para ser discípulos de Él. Négate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Cuando Cristo cargó esa cruz, Él padeció tantas cosas, Él sufrió. Y la Biblia dice que Él no dijo ni una palabra. Así nos llama a nosotros. Carga tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Oh, pero yo no me puedo quedar callado. Mateo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo, consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, hermanos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no hay persecución. Aquí hay un liberalismo en este país. Freedom of speech. Puedes hacer lo que tú quieras. Aún podemos decir, compartir con unos hermanos, el católico y muchas otras religiones, pueden decir, servimos al mismo Dios. ¿No es cierto? No es cierto. No podemos decir eso. El católico y nosotros no servimos al mismo Dios. Cualquier otra religión no sirve al mismo Dios, porque la palabra del Señor dice que Él es un Dios celoso y Él no comparte su reino con nadie, hermanos. Si en verdad servimos al mismo Dios, nos apartáramos de todas esas cosas que a Dios no le agrada. Y en veces nos confundimos y confundimos a la gente. No servimos al mismo Dios, hermanos. No conocemos al mismo Dios. Porque al Dios que la Biblia dice que Él detesta el pecado. Él es un Dios celoso y Él no comparte su reino con nadie.
Él nos llama a ser santos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperes, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si tú buscas del Señor y perseveras en el Señor, créeme que aún dentro de la iglesia van a mentir en contra de ti. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña algo, hermano. Dentro aún de la iglesia, no todos son salvos. Hay cizaña y hay trigo. Hay el que trae pleito. Hay el que trae divisiones. La palabra lo dice, no yo. Pastor Keila dice algo. Aún aquel que habla contra su hermano. La palabra del Señor dice, lo considera un homicidio. Murder. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si hablan de ti, hermano, si levantan falsos contra ti, siempre le he dicho algo a mi esposa y yo, hermanos. Y yo se lo digo a cada uno de ustedes, hermanos, como hermanos en Cristo. Si buscamos y si perseveramos en el Señor, gloria a Dios y hablan por causa de Cristo hacia ti. Busca del Señor, busquemos de la santidad del Señor. En todo tiempo, dice la palabra del Señor. Si tus reuniones, si tus convivios es para glorificar al Señor, gloria a Dios. Pero si tus convivios y tus reuniones son para hablar del prójimo, apártate, apártate. Y la palabra del Señor nos dice eso. Y voy a terminar con ese versículo, lo voy a enseñar. ¿Dónde la Biblia dice, hermano? Sé sobrios, dice. Denota una condición libre de cada forma de pérdida de autocontrol mental y espiritual. Es una actitud de autodisciplina que invade los extremos. Mantener una mente clara, vigilante y con pleno dominio propio frente a las distracciones y tentaciones del mundo. Esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos ha hablado mucho acerca de la gracia de Dios. Él nos saludó con la gracia. Eso lo podamos mirar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nos habló de la gracia que se nos es dada por medio de Jesús, predicada por los profetas en Primera de Pedro 1:10. Y ahí lo miramos, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora, vamos más allá, dice, ahora va más allá, escribiendo acerca de la gracia que os traerá cuando Jesús regrese. La única manera en que podremos estar parados frente a Jesús en ese día será por el favor inmerecido que nos da y nos dará. No lo merecemos, pero por su gracia somos salvos, hermanos. Por su gracia. No solo es para el pasado. Podemos decir,
no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Siempre fue bajo la gracia. Ninguno de ellos merecía ser salvo. Fue un regalo de Dios. Pero aún miramos algo que nos habla en Santiago: la fe y sus obras. Por sus obras fueron justificados en la fe. Cuando le habló a Abraham, obedeció y obró. Cuando le habló a Noé que hiciera el arca, obedeció. A cada uno obraron. No es solo para el presente donde vivimos, cada momento, parados sobre su gracia. Y eso lo miramos en Romanos 5, hermano. Romanos 5. Romanos 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes. También es para el futuro, cuando la gracia se nos traerá. Dios solamente ha empezado a mostrarnos las riquezas de su gracia. Como hijos obedientes, dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, hermanos. Yo no sé tú, hermano, pero aún miramos en las Escrituras, cuando Pablo habla y enseña, dice que él hacía tantas cosas antes en su ignorancia. ¿Cuántas cosas no hacemos nosotros o hacíamos por nuestra ignorancia? Y digo que aún hacemos, porque hacemos por nuestra ignorancia. Cumplir con el llamamiento de Dios a ser santos requiere que seamos como hijos obedientes. Romper con el estilo de vida del mundo, caracterizado por deseos e ignorancia. No os conforméis. La palabra original en griego, suschematizo, se me hace que así se dice, significa no amoldarse, no tomar la forma o el molde de algo. Pedro pide que no permitamos que el mundo o nuestro pasado moldee nuestra mente y conducta. Hay que entender eso. Pedro pide que no permitamos que el mundo o nuestro pasado moldee nuestra mente y conducta. En Jeremías, miramos cómo el Señor le dice a Jeremías: que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. La Biblia nos habla, hermano. Dentro de las Escrituras tenemos preguntas, tenemos dudas. La palabra nos habla. Dice: los deseos que antes tenía se refiere a las pasiones, egoísmos, vicios o actitudes destructivas. Actitudes destructivas, contrarias a las actitudes que instruyen, que edifican al cuerpo de Cristo. Muy diferente. Actitudes destructivas que dominaban la vida de la persona antes de conocer a Dios. Estando en vuestra ignorancia no se refiere a falta de inteligencia, sino al desconocimiento espiritual de la verdad de Dios y de su voluntad para ser humano.
Efesios 4, 22 al 24, en Palabra de Dios para Todos, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. En los tiempos de ahora que se ha estado viviendo, hermanos, se ha olvidado el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario que Jesús se fuera y mandara el Consolador? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad igualmente. Nos traerá esa redarguir nuestra forma de vivir si estamos viviendo una forma que no le agrada al Señor. Nos trae esa convicción, hermanos. Del versículo 15 al 16, donde empezamos en Primera de Pedro, hermanos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice: sé santo porque yo soy santo. La idea principal detrás de la santidad no es pureza moral, pero sí es la idea del distanciamiento, hermanos. No es pureza moral, pero sí es la idea de distanciamiento. La idea es que Dios es apartado, diferente a su creación, ambos en su naturaleza esencial y en la perfección de sus atributos. Pero en vez de construir un muro alrededor de su apartamiento, Dios nos llama a venir a Él y a compartir su distanciamiento. Él nos dice: sed santo porque yo soy santo. Los cristianos, los nacidos de nuevo, debemos ser santos. Y esto lo podemos ver, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Para que miren que no les miento, vamos a Levíticos 20. Levíticos 20, el versículo 26. Levíticos 20, versículo 26. Dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Desde el Antiguo Testamento el Señor dice: sé santo, apartados para su gloria de Él. Dice: porque Dios es santo y los llamó a ser santos como Él. Establece, Levítico 20, 26, establece que la santidad es el llamado central de Dios para su pueblo, definido como ser apartados de las naciones paganas para pertenecer exclusivamente a Él. La frase seréis santos porque yo, Jehová, soy santo, vincula la conducta de Israel con Él, carácter puro y único de Dios, exigiendo, dice, separación moral e idolatría. Podemos decir: oh, yo no soy idólatra, no soy católico. ¿Qué ponemos delante del Señor, hermanos? ¿Tu trabajo? ¿Tus riquezas? ¿Lo que has logrado en este mundo? ¿Todo? Todo lo que pongamos antes del Señor es idolatría, hermano.
Es idolatría. Lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y es de Él. Todo esto pasará, mas su verdad permanecerá, hermanos. Dice, no podremos, nos podremos preguntar cómo podemos vivir santos. Es una pregunta que nos podemos preguntar, ¿cómo? O podemos justificarnos que es imposible vivir santos. Y más porque vivimos por gracia. Es algo que se practica al diario en las iglesias de hoy. O podemos justificarnos que es imposible vivir santos. Y más porque vivimos por gracia. Por eso digo, desde que la semana pasada, el estudio que tuvimos este miércoles con el pastor, eso confirma, hermano, lo que la iglesia necesita, lo que necesitamos nosotros. Y no nomás digo ustedes, hermano, porque yo me incluyo en esto. El Señor a mí me habla primeramente. Primeramente a mí me habla, hermanos. O podemos justificarnos que es imposible vivir santos y más porque vivimos por gracia. El pastor lo leyó el miércoles y lo voy a compartir hoy. Romanos 6. ¿Qué dice Romanos 6? ¿Qué diremos entonces? Una pregunta. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra nos enseña muy claramente, hermanos. Porque somos salvos por gracia, no debemos seguir practicando el pecado y justificarnos para pecar. Vivo por gracia no anula el llamamiento a ser santos. Al contrario, la gracia es el motor y el poder que nos permite vivir en santidad. Muchas personas confunden la gracia con la libertad para pecar. Pero la Biblia enseña que la gracia transforma nuestro corazón para que deseamos obedecer a Dios de manera voluntaria y amorosa, no por obligación o miedo. La gracia del Señor debe transformar nuestro corazón para ser obedientes al Señor por amor, porque Él nos amó primero. Porque Él murió por nuestros pecados para glorificar a su Padre, primeramente. En obediencia a su Padre. Aquí dice, miremos cómo aplicar la santidad hoy, entendiendo que vives bajo la gracia de Dios. Entendiendo el propósito de la gracia que nos cambia nuestra motivación. La realidad bajo la ley o la religión, la gente intenta ser buena para ganarse el cielo o el amor de Dios. En la gracia ya eres amado, aceptado y perdonado gracias a Jesús. Tu búsqueda de santidad hoy no es para que Dios te ame, sino porque ya te ama. La santidad es tu respuesta de agradecimiento y amor hacia Él. Depende del poder del Espíritu Santo y deja de luchar solo. No luchemos solos nosotros, hermanos. Jamás vamos a poder nosotros luchar solos.
La realidad, intentar no pecar usando solo tu fuerza de voluntad siempre terminará frustración. Porque nosotros no vamos a poder con nuestras propias fuerzas. Y va a terminar en una frustración. En la gracia te da al Espíritu Santo. Santidad hoy significa pedirle ayuda a Dios cada mañana, hermanos. Cada mañana, ¿cuántos de nosotros nos levantamos, nos postramos y le damos gracias al Señor por un día más de su misericordia antes de salir de nuestras casas? ¿Cuántos lo practicamos? Buscando sobre un poco, y yo no sé mucho, hermanos, pero un poco de lo que me pongo a estudiar, miramos que se habla de los puritanos. Los puritanos dicen que ellos le leían la palabra a su familia y oraban con su familia cada mañana y les enseñaban a ser hombres íntegros a sus hijos. Y antes de dormir leían y oraban, o leían la palabra y oraban otra vez, hermano. Ahora no podemos hacer eso. Queremos usar puritanos, queremos usar tanto, pero ¿qué estamos haciendo nosotros, hermano? ¿Qué hacemos nosotros? El Espíritu Santo, hermano, pedirle ayuda al Señor cada mañana. Señor, no puedo vencer esta tentación en mis fuerzas, pero tu gracia en mí sí puede. Pero tu gracia en mí sí puede. La gracia te capacita para decir no al pecado. Vamos a Tito 2. Tito 2. Tito 2, 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La Biblia nos habla, la palabra del Señor nos habla. ¿Cómo la Biblia nos enseña, hermanos? Y miramos, usar la gracia como una salvavidas, no como una excusa. Es fácil pensar, puedo pecar, total Dios me va a perdonar por gracia. Eso es pisotear el sacrificio de Cristo. Eso es pisotear el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pensar que puedo pecar, que acabo Dios me va a perdonar, es pisotear lo que Cristo hizo por nosotros. Un verdadero cristiano huye del pecado. Sin embargo, si tropiezas y fallas, la gracia está ahí para levantarte de inmediato a través del arrepentimiento. En primera de Juan 2:1 lo miramos. No te quedes tirado en la culpa. Te levantas, te sacudes y sigue caminando en santidad, hermano. ¿Cuántos de aquí podemos levantarnos, hermano, y decir que no hemos pecado? Ninguno. Pero no nos quedemos en ese pecado. Levántate y anda. Y persevera, hermano. Persevera en el Señor. Perseveremos en el Señor. Esto es lo que hace un cristiano, hermano. ¿Consagras tus rutinas a diario? ¿Santidad en lo común? ¿Creemos que la santidad solo ocurre dentro de la iglesia o al orar?
¿Creemos que la santidad lo más ocurre aquí dentro de la iglesia o en orar? Como tu identidad está asegurada por la gracia, ¿reflejas a Dios en tu día a día? Es una pregunta. ¿Reflejamos al Señor en nuestro caminar día a día? Ser santo hoy es algo muy importante. Ser santo hoy es apagar una pantalla cuando aparece contenidos inapropiados. Ser honestos con los impuestos. Hablar con amabilidad a quien te trata mal. Hablar con amabilidad a quien te trata mal. Versículo 17. Y si invocáis por Padre, si nosotros como cristianos invocamos a un Dios santo, presuntamente por ayuda, debemos entender que nosotros invocamos a un Dios que no demuestra excepción y juzgará nuestra conducta, haciendo una obra sobrios y a la más importante, el caminar en santidad. La santidad en la teología cristiana no es simplemente moralismo o la ausencia de errores. Es un llamado fundamental a vivir apartados para Dios, conformando a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Romanos 8:29. Romanos 8:29, hermanos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. También lo leímos en 1 de Pedro, ya lo leímos. Es un proceso progresivo. No va a pasar de la noche a la mañana. Es un proceso progresivo, habilitando por el Espíritu Santo, que transforma el corazón y el comportamiento de los creyentes, separándolo del pecado y consagrándose a la voluntad divina. Y mira estos fundamentos teológicos de la santidad: la separación y la consagración. La santidad implica dos movimientos: separarse de la iniquidad y el pecado, y dedicarse, consagrarse totalmente al servicio y al propósito de Dios. La santificación posicional versus progresiva. Posicional. Dice, al momento de la salvación, el cristiano es declarado santo, justificado por la sangre de Cristo. Y progresiva es el proceso diario de vida, donde con la ayuda del Espíritu Santo el creyente se vuelve más semejante a Jesús en su carácter. Entre más vamos leyendo la palabra del Señor, más estás congregándote, más vas edificándote, alimentándote espiritualmente con la palabra del Señor, más Señor te está transformando tu carácter, tu forma de vivir. ¿Cómo vivir en santidad? Voy a dar un estudio práctico. La santidad se manifiesta en la vida cotidiana a través de la obediencia y la transformación interna, no por aislamiento del mundo. Por eso dije, si a ti
¿No te afecta aún seguir conviviendo con personas que no quieren nada con Dios? Ese es uno. A mí no me ayudaba. Por eso dice, no por aislamiento del mundo. Pero dice algo tan importante aquí. Conocer a Dios, la verdadera santidad no proviene del esfuerzo humano, sino de conocer profundamente a Dios a través de su palabra. Lo que transforma la mente y la voluntad. Si tú aún todavía te puedes juntar con aquellos que no quieren nada con Dios, pero usamos la palabra que dice aprovecha el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, a predicarles la palabra del Señor, y cuando ya no quieren nada con Dios, levántate y anda. Fuiste, aprovechaste ese tiempo, no quieres nada con Dios, levántate y anda. Mira lo que dice Filipenses 1, 9 al 11. Filipenses 1, del 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin. Para que aprobéis, dice, lo mejor a fin de que seáis sincero, irrepresible para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y dependencia del Espíritu Santo. Es imposible vivir en santidad sin el Espíritu Santo, hermano. Es imposible vivir en santidad si no tenemos al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que aquel que no entiende y no reconoce cuando les estás hablando las cosas espirituales, es porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. No es algo que yo digo, la palabra del Señor nos enseña, hermanos. Es imposible vivir en santidad si el Espíritu Santo no mora en nosotros. ¿Quién nos fortalece y nos guía y nos purifica? Al creyente. Y eso lo podemos mirar en Efesios 4, 22 al 24, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y eso lo leímos hace rato, hermano. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Obediencia a la palabra, la santidad es vivir la vida como Dios desea. No como yo deseo, como yo creo, como yo pienso. Es como Dios desea. Implicar estudiar los principios bíblicos. Estudiar los principios bíblicos y aplicarlos. Aplicarlos. No ser oidores, sino aún hacedores de la palabra. Ayuno. En muchas iglesias se han dejado. Hay muchas personas que no conocen ni el ayuno. Oración. Ya no creen en la oración. Cuando la Biblia nos enseña orar sin cesar. Y el amor al prójimo. La renovación de la mente. Romperse del modelo o del molde del mundo y renovaos la mente, hermanos. Y eso lo miramos en Romanos 12, del 1 al 12, para discernir la voluntad de Dios. Sí, vamos a terminar. Exceptos claves de la vida santa. Amor perfecto. La santidad es amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como uno mismo. La perfección del amor expulsa el odio y el mal genio. Y eso lo podemos mirar en 1 de Juan
Unos 7, hermanos. Huir de las tentaciones. Huir de la tentación. Evitar situaciones que inducen al pecado y mantener pureza en los pensamientos. Tenemos un gran ejemplo. José en la Biblia. Ese hombre se levantó y huyó. Ese joven se levantó y huyó. David miró, pensó y pecó. Pero aún la Biblia nos enseña que no hay ninguno como David, conforme al corazón de Dios. Reconoció que pecó. Pero hubo muchas consecuencias que él pagó por ese pecado. Lo podemos mirar dentro de las Escrituras. El Señor nos perdona, amén. Aquel que es nacido de nuevo y peca, tenemos a un Abba Padre que nos perdona. Pero aún la palabra nos enseña, levántate y anda y no peques más. Reflejar la imagen de Cristo, la meta es parecerse a Jesús, no solo en reglas externas, sino en carácter y actitud. No solamente en las reglas, no solamente externas, sino tu carácter y tu actitud. ¿Cómo actúas cuando alguien te habla mal? ¿Cómo actúas cuando alguien te picó esa carne y te caló? ¿Cómo actuamos? Unidad de vida, no separar la fe del trabajo, la familia o el descanso. La santidad debe impregnar todas las áreas. Y mira cómo dice aquí Spurgeon describió 4 tipos de personas que tratan de vivir sin santidad. 4 tipos de personas. Spurgeon explica. Personas que tratan de vivir sin santidad, hermano. El fariseo, confiando y ceremonias externas en vez de verdadera santidad. Muchos dicen, no, ya eres un fariseo. Ni a fariseo llegamos porque los fariseos ayunaban. El moralista no siente necesidad de santidad porque su vida es muy buena. El experimentador, toda su vida cristiana se vive hacia adentro, nunca mirando hacia la conducta externa, sino solo hacia los sentimientos. El opinionista, su vida cristiana se trata de creer en doctrinas correctas y no se preocupa por la forma en que uno vive. 4 tipos de personas que tratan de vivir una vida sin santidad. Ahora nos hacemos esta pregunta. Que no caigamos en una de estos 4 tipos, hermanos. De personas que no les importa vivir sin santidad. Nuestra respuesta a la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. A la luz de esta gran verdad, debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿cómo debemos de vivir? Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Como estas 4 tipos de personas que compartí. Y dije que al terminar, vamos a terminar temprano. 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2.
del 14 al 21. Y lo voy a leer de una traducción que me gusta como lo dice esta traducción, Palabra de Dios para Todos. La Reina Valera me gusta. Lo dice mucho, con mucho amor. Se los voy a leer como dice esta traducción, hermanos. Para nada, dice, un obrero aprobado, sigue recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, dice. Aléjate, la palabra del Señor lo dice, no yo. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Su enseñanza se propagará como un cáncer, dice. Himeneo y Fileto han hablado así. Se han apartado de las verdades, de la verdadera enseñanza, diciendo que la resurrección de todos ya sucedió. Y con eso arruinará la fe de algunos. A pesar de eso, Dios ha construido una base sólida que continúa firme, en la que se encuentran escritas estas palabras. El Señor conoce a su pueblo, y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. En una casa grande hay objetos de oro y plata, y también otros de madera y barro. Algunos tienen usos especiales, otros de uso común. Así sucede en la casa del Señor, dice. Si uno se mantiene puro, puede tener uso especial, consagrado y útil para el Señor, y listo para hacer toda clase de buenas obras. Y esa es palabra de Dios para todos. La traducción, palabra de Dios para todos, hermanos. La Biblia nos manda que nos apartemos, hermanos. Nos apartemos. Segunda de Timoteo 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor nos ha llamado a ser santos, hermanos. Y no hay muchas iglesias que prediquen sobre la santidad de Dios. Y el que predica sobre la santidad de Dios, le van a llamar religioso, legalista. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice, si santidad no hay, verá al Señor. Santo, santo, santo. Sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor.
es un imperativo, es una orden. Perseverar, hermanos, la perseveración, la perseveración. Somos un cuerpo en Cristo y no ser partícipe de las cosas que el Señor odia. No ser partícipe de donde el Señor nos ha sacado. El pastor leyó un versículo, un capítulo, el miércoles. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de los potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El Señor nos ha sacado de las tinieblas, hermanos. Y la palabra del Señor dice, no yo, que no participemos de las cosas que el Señor nos ha sacado. Que no participemos, el Señor nos dice. Que esta palabra de verdad pueda caer en tierra fértil y nos haga crecer en santidad, hermanos. En santidad para glorificar al Señor, hermanos. En el Evangelio de Lucas habla aún que Jesús no vino a traer paz, sino Él vino a traer división. Unos quedarán y otros no quedarán. Yo sé que nuestro hermano Rabí y nuestra hermana María van a recoger la ofrenda. Voy a orar, hermanos, para terminar. Y si quieren también puedo orar por la ofrenda de la misma vez. Y le paso el tiempo después a nuestro hermano David. Señor y buen Padre que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres santo, Señor, y tú nos has llamado a ser santos, Señor. Señor, yo te pido, Señor, primeramente, Señor, que sea usted ayudándome a mí, Señor, a santificar mi vida, Señor. Apartarme de toda cosa que usted odia, Señor. Ayúdeme, Señor Padre Santo, que todo lo que yo hable sea palabra suya y no palabra de hombre, Señor. Yo le pido, Señor, que esta palabra, Señor, haya caído en tierra fértil, Padre. Y que nos autoexaminemos, Señor Padre. Su palabra dice, Señor, que aquel que quiera ganarse a todo el mundo, agradar a todo el mundo, y al final perder su alma. ¿Qué gana el hombre, Señor? Su palabra nos ha hablado claramente el día de hoy, Señor Padre Santo. Yo le pido, Señor, perdón, Señor. Porque yo primeramente, Señor, reconozco, Señor, que le fallo constantemente, Señor. Que sea usted ayudándome, Señor, a caminar en santidad, Señor, como un obrero, Señor, que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Que yo pueda tener mi vida en orden, Señor, delante de usted, Señor, y no nomás mi vida, Señor, sino mi hogar, Señor. Mi esposa y mis hijos, Señor Padre Santo. Ese varón, Señor, que usted ha llamado, Señor. Que yo predique su palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, conforme a sus escrituras, Señor. Como Pablo, Señor, pidió oración, Señor. Cada vez que él pedía, Señor, que oraran por él, Señor, para que él predicara su palabra con denuelo, Señor. Yo así pido, Señor, que sea usted dándome esa valentía, Señor. Glorifíquese, Señor, en esta iglesia de Faith Community Church, Señor Padre Santo, que regresemos, Señor, a las sendas antiguas, Señor. Usted es santo y usted nos pide ser santos, Señor. Gracias, Señor Padre. Lo alabamos y glorificamos, Señor. Y ahora, Señor, también, Padre Santo, por estas ofrendas, Señor, que se van a levantar, Señor. Que sea usted usándolas, Señor, para su servicio, Señor. Para su gloria, Señor Padre.
Que cada uno de mis hermanos queden conforme a su voluntad, a su corazón, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Gracias, Señor, le damos, Señor, por su palabra. Lo alabamos y glorificamos, Señor, en el nombre de su Jesús, Padre. Amén, Señor.